¿Qué pasaría si te dijera que un hombre, escondido entre sombras, movía millones de dólares mientras su ciudad dormía, sin que nadie lo viera llegar ni partir? Ese hombre existió. Se llamaba José Luis Sánchez Valencia, alias el Chalamán, primo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y arquitecto financiero del CJNG en la costa del Pacífico. Su poder no se medía solo en balas ni en miedo, sino en rutas de dinero, empresas fachada y contactos que se extendían hasta Europa y Estados Unidos. Era una madrugada de Colima, silenciosa, donde las luces titilaban como si la ciudad contuviera la respiración. Pero aquel silencio no era paz. Era la calma que siempre antecede a la tormenta. En algún punto de Villa de Álvarez, un convoy de camionetas blindadas avanzaba con sigilo, llevando en su interior a uno de los hombres más temidos del narcotráfico mexicano. Lo que el Chalamán no sabía era que un depredador más grande lo acechaba. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, había diseñado y supervisado personalmente un plan que rompería el anillo de seguridad de 800 narcos que protegían al Chalamán. La operación se llamaba Cóndor Sangriento, y no era un simple operativo. Durante meses, agentes infiltrados en las filas del CJNG habían recolectado información que parecía imposible: llamadas interceptadas, depósitos sospechosos, movimientos sigilosos. Harfuch pasó 72 horas seguidas en un centro de mando improvisado, observando drones espía y satélites de última generación, calculando cada movimiento, consciente de que un solo error podía desatar una masacre civil. El Chalamán no era un sicario cualquiera. Era un hombre que combinaba sangre fría con inteligencia financiera. Sus empresas de aguacate y berries no solo vendían fruta, eran un mecanismo de lavado de dinero que enviaba millones mezclando cargamentos legales con toneladas de metanfetamina y fentanilo a puertos de Estados Unidos y Europa. Cada contenedor, cada factura falsa, cada cuenta bancaria, era una pieza en un tablero criminal cuidadosamente diseñado. Pero mientras él dormía tranquilo en su fortaleza, en otro lugar de Colima se movían sombras aún más letales. Francotiradores de élite se posicionaban en azoteas estratégicas, unidades tácticas bloqueaban carreteras, camiones blindados cortaban rutas de escape y equipos de inhibidores de señal cortaban toda comunicación del CJNG. Todo estaba preparado para un choque inevitable. La tensión era palpable. Cada minuto que pasaba, el cerco se cerraba lentamente alrededor del hombre que había vivido impune durante años. El Chalamán había construido un imperio basado en el miedo, el silencio y la precisión, pero aquella noche el reloj jugaba en su contra. Y mientras los colimenses dormían ajenos a la guerra que se libraba en sus calles, una verdad se imponía: incluso los más astutos, los que parecen intocables, tienen un punto vulnerable. Esa noche, el Estado mexicano estaba decidido a encontrarlo. Mientras la madrugada de Colima avanzaba, el corazón del CJNG palpitaba en silencio bajo la apariencia de normalidad. José Luis Sánchez Valencia, el Chalamán, no solo era primo del Mencho, sino el cerebro financiero que mantenía viva la maquinaria criminal más letal del país. Cada movimiento suyo estaba calculado como en un tablero de ajedrez: un depósito aquí, una reunión allá, una transferencia internacional disfrazada de exportación de aguacates y berries. Nadie sospechaba que detrás de los frutos frescos que llegaban a California, Texas o Rotterdam, se ocultaba un imperio de drogas y millones de dólares blanqueados con precisión quirúrgica. Pero Harfuch y su equipo lo habían detectado. Durante semanas, agentes encubiertos se infiltraron en la estructura del CJNG, convirtiéndose en fantasmas en los corredores del poder criminal. Cada gesto, cada ruta de transporte y cada vehículo utilizado por el Chalamán fue registrado con detalle. Se hicieron llamadas interceptadas, fotografías en restaurantes, observaciones en bodegas, movimientos bancarios. Todo sumaba piezas para un rompecabezas que llevaría a la caída del hombre más escurridizo de la organización. El Chalamán confiaba en su anonimato. Su anillo de seguridad de 800 hombres armados parecía impenetrable.
Sus camionetas blindadas avanzaban con escoltas invisibles, sus laboratorios estaban camuflados como granjas agrícolas, y sus empresas fachada garantizaban que nadie pudiera cuestionar el flujo de dinero. Pero incluso el hombre más calculador tiene un hilo que, al ser tirado, puede desatar su caída. Y ese hilo fue un depósito bancario de apenas 1,000 pesos en una cafetería de Villa de Álvarez, suficiente para que Harfuch comenzara a jalar la madeja. Mientras tanto, en el centro de mando, la presión era máxima. Monitores con drones térmicos revelaban calor y movimiento de las camionetas blindadas. Satélites y mapas digitales mostraban rutas de escape y puntos de bloqueo. Todo estaba listo para ejecutar un plan que combinaba precisión militar con inteligencia criminal. Nadie en la ciudad debía resultar herido. Cada movimiento debía minimizar riesgos para los civiles. La vida y la muerte pendían de decisiones tomadas en segundos, y Harfuch sabía que cualquier error sería catastrófico. Pero el Chalamán no era solo un financiero. Según informes de inteligencia de la FGR y de agencias estadounidenses, estaba vinculado con homicidios de alto impacto, incluyendo el asesinato de 2 agentes de la DEA en Guatemala en 2022. Su rancho era más que una residencia. Era un nodo estratégico donde se almacenaban armas de alto calibre, drogas listas para exportación, documentación confidencial y pruebas de sobornos a funcionarios. Cada bodega, cada cuarto blindado, cada laboratorio clandestino formaba parte de un ejército privado, preparado para la guerra, disfrazado de empresa agrícola. Y mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, la tensión en las calles de Colima aumentaba. Los colimenses dormían ajenos, pero sobre ellos se libraba una batalla silenciosa que definiría la estructura de poder del CJNG. La captura del Chalamán no era solo un golpe táctico, era un mensaje de que nadie es intocable, ni siquiera los parientes del Mencho. La ciudad estaba a punto de presenciar cómo el imperio de un hombre escurridizo empezaba a desmoronarse, y nadie volvería a mirar las exportaciones de aguacate con la misma tranquilidad. A las 2 de la madrugada, mientras Colima parecía dormir, la ciudad se convirtió en un tablero de estrategia militar. Omar García Harfuch no era un espectador, estaba en el centro de mando, controlando cada movimiento del operativo con precisión quirúrgica. Cada pantalla mostraba drones térmicos, cámaras de vigilancia y mapas digitales que trazaban rutas de escape, puntos de bloqueo y zonas de riesgo. La operación, bautizada Cóndor Sangriento, no dejaba margen para errores. El objetivo no era solo capturar al Chalamán, sino desmantelar su red criminal sin provocar víctimas civiles. El convoy del Chalamán avanzaba lentamente. 20 camionetas blindadas, con escoltas fuertemente armados, serpenteaban por las calles de Colima. Los hombres del CJNG confiaban en su número y en el miedo que habían sembrado durante años. Pero ignoraban que desde hace días, agentes encubiertos los habían observado. Cada movimiento, cada reunión, cada entrega de documentos o dinero había sido registrado y analizado. Harfuch sabía que enfrentaba a un hombre astuto, escurridizo, capaz de desaparecer en la sombra, pero también sabía que ningún imperio es invulnerable. A las 4:30 de la madrugada, el cerco empezó a cerrarse. Unidades tácticas de la Secretaría de Marina bloquearon las carreteras que conectaban Colima con Comala, Cuauhtémoc y Manzanillo. Francotiradores de la Secretaría de la Defensa Nacional ocuparon azoteas estratégicas, apuntando a los vehículos clave. Camiones blindados conocidos como rinocerontes sellaban calles laterales, mientras inhibidores de señal cortaban cualquier comunicación del CJNG. Cada medida estaba diseñada para que el Chalamán no tuviera escapatoria. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo que pasaba acercaba la captura, pero también aumentaba el riesgo de un enfrentamiento sangriento. Y, como era de esperar, los hombres del CJNG reaccionaron. A las 5 de la madrugada, cuando intentaron romper el cerco en la avenida Benito Juárez, el sonido de ráfagas de fusiles y explosiones de lanzagranadas rompió la calma de la ciudad.
Las camionetas blindadas avanzaban como tanques improvisados, pero las fuerzas federales, entrenadas para esta situación, respondieron con una precisión letal. Desde el centro de mando, Harfuch coordinaba cada movimiento en tiempo real, ajustando posiciones y dando órdenes por un sistema encriptado. Los sicarios del CJNG, superados en estrategia y desorientados por el cerco, comenzaron a caer. 50 de ellos perdieron la vida y más de 120 fueron capturados, muchos con heridas. La batalla duró apenas 25 minutos, pero fue suficiente para demostrar que incluso los hombres más peligrosos tienen un límite frente a la inteligencia y la disciplina. El Chalamán, atrapado en el caos, no tuvo otra opción. Su calma habitual se rompió al ver que su anillo de seguridad colapsaba. A las 6 de la mañana, en una camioneta gris sin placas, José Luis Sánchez Valencia fue interceptado. No opuso resistencia. Levantó las manos y se entregó con la misma frialdad con la que había movido millones de dólares durante años. En su vehículo se encontró efectivo, un pasaporte falso y una memoria USB sellada que contenía registros de sus operaciones. La captura no solo ponía fin a su libertad, sino que abría la puerta para desmantelar toda la red que había construido. Lo que seguiría no solo sería la evidencia de sus crímenes, sino un mensaje claro al CJNG: el Estado mexicano estaba dispuesto a enfrentar a quienes parecían intocables. La operación estaba lejos de terminar, pero la primera batalla había sido ganada con estrategia, disciplina y precisión. La madrugada no marcaba el final del operativo, sino el inicio de un descenso al infierno. Tras la captura del Chalamán, los equipos tácticos avanzaron hacia su rancho, a pocos kilómetros de Villa de Álvarez, una fortaleza que parecía tranquila desde afuera, pero que en su interior escondía un mundo de violencia y corrupción. La fachada de hacienda de lujo no era más que una máscara que protegía laboratorios clandestinos, arsenales y pruebas de asesinatos que helaban la sangre. Al ingresar al rancho, los agentes se encontraron con una escena que revelaba el alcance del poder del Chalamán. En el patio trasero, ocultos bajo una lona, yacían al menos 10 cuerpos con signos evidentes de tortura, cortes precisos, quemaduras, fracturas y tatuajes que los vinculaban con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. No era un accidente, era un mensaje directo. El CJNG demostraba supremacía en la guerra por el control de Colima. Cada cadáver contaba una historia de miedo, obediencia y traición en un mundo donde el poder se mide en sangre. Pero eso era solo el principio. Dentro del rancho, detrás de paredes reforzadas y candados de alta seguridad, los agentes descubrieron un arsenal digno de un ejército privado. Fusiles calibre .50 capaces de perforar blindaje, lanzagranadas, granadas de fragmentación, chalecos antibalas y miles de cartuchos. Cada arma estaba lista para la guerra. No era una célula menor, era un ejército organizado para defender su territorio y ejecutar represalias. Y aún más revelador era la red de narcotráfico que el Chalamán había coordinado. 5 laboratorios camuflados como granjas agrícolas producían metanfetamina y fentanilo a escala industrial. Toneles con precursores químicos importados desde Asia y maquinaria capaz de generar miles de kilos al mes confirmaban que Colima era un nodo estratégico de distribución internacional. Cada laboratorio tenía su propósito, uno para metanfetamina, otro para fentanilo, todos supervisados por un hombre que entendía tanto de negocios como de violencia. El hallazgo no se limitó a drogas y armas. En un cuarto apartado, se encontraron cuadernos con anotaciones cifradas, detallando pagos a funcionarios, empresarios y expolicías. Fotografías capturaban reuniones secretas en restaurantes, bodegas y gasolineras, confirmando la conexión del Chalamán con operadores internacionales y funcionarios que protegían su red. Cada hoja y cada imagen eran un mapa del crimen organizado, listas para desentrañar la maquinaria del CJNG. La combinación de lujo y violencia revelaba la doble vida del Chalamán. Por un lado, un empresario respetable que caminaba entre la sociedad colimense,
asistiendo a eventos y negociando contratos. Por el otro, un criminal despiadado, dispuesto a matar y manipular a su antojo. Esa dualidad lo hacía impredecible y peligroso. Mientras los peritos registraban cada hallazgo, la Operación Cóndor Sangriento demostraba que capturar al líder era solo el primer paso. La red, el dinero, los laboratorios y las armas tenían que ser desmantelados. Cada elemento descubierto no solo era evidencia, sino un mensaje a los demás miembros del CJNG: nadie está fuera del alcance del Estado. El rancho del Chalamán ya no era un refugio, sino un símbolo de la caída de un imperio y del poder de la inteligencia y estrategia aplicada con precisión. Pero mientras los agentes aseguraban la zona, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo responderá el CJNG ante la pérdida de su operador más estratégico? La guerra apenas comenzaba, y Colima, aunque en silencio, estaba lista para sentir las consecuencias. Apenas unas horas después de la captura del Chalamán, el CJNG comenzó a mover sus piezas. La organización no se rendía en silencio. La noticia de la caída de su operador financiero más estratégico se esparció rápidamente entre sus canales internos de comunicación, generando órdenes de represalia inmediatas. A las 7:30 de la mañana, 40 minutos después de la captura, comenzó a circular una fotografía borrosa del Chalamán esposado, rodeado de agentes tácticos. Los mensajes cifrados que acompañaban la imagen eran claros: código rojo, Colima, silencio total. En Tecomán, una manta roja apareció sobre un vehículo abandonado, un aviso directo de que la organización no olvidaba y que la venganza estaba cerca. En Michoacán, camionetas con hombres armados comenzaron a circular por brechas rurales, asegurándose de que sus movimientos quedaran fuera del alcance de la vigilancia oficial. En Manzanillo, casas de seguridad fueron vaciadas y documentos quemados para no dejar rastro. Cada acción era parte de un plan de contención, de reorganización y de intimidación. La captura del Chalamán era un golpe profundo, pero no definitivo. Su red financiera, que incluía empresas fachada de exportación de aguacate y berries, cuentas offshore y sobornos a funcionarios, seguía activa hasta cierto punto. Cada contenedor de frutas que llegaba a puertos de Estados Unidos y Europa podía ser una oportunidad para rastrear rutas y aliados. Las autoridades mexicanas, junto con la DEA, entendían que atrapar al hombre era solo el primer paso, desmantelar su imperio era la verdadera batalla. Mientras tanto, en Colima, la población vivía con miedo silencioso. Los ciudadanos sabían que el CJNG no responde con advertencias, responde con sangre. La ciudad, que parecía tranquila, se convirtió en un tablero de tensiones. El Estado mexicano había demostrado capacidad y estrategia, pero también estaba claro que cualquier error podía generar un derramamiento de violencia inmediato. Cada calle, cada avenida, cada camino rural se volvió susceptible a encuentros mortales. La información incautada en el rancho del Chalamán comenzaba a cobrar valor estratégico. Los cuadernos con anotaciones cifradas revelaban pagos a funcionarios, empresarios y expolicías, mientras las fotografías mostraban conexiones con operadores internacionales. Cada evidencia era un testimonio de la sofisticación y alcance de su red, pero también un riesgo. Si caía en manos equivocadas, podía poner en peligro vidas y operaciones. En este escenario, la extradición del Chalamán a Estados Unidos se convirtió en una prioridad. Los cargos en su contra incluían tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y su presunta participación en el homicidio de 2 agentes de la DEA en Guatemala en 2022. La justicia internacional esperaba contar con su información para desmantelar redes transnacionales que operaban desde Asia hasta América, con puertos estratégicos en México como puntos de tránsito cruciales. El operativo había demostrado algo más que eficacia. Había dejado al descubierto la vulnerabilidad de un imperio que muchos creían impenetrable. El CJNG, acostumbrado a caminar entre la impunidad y el miedo, había recibido un golpe directo en su arteria financiera. La pregunta que quedaba flotando era inevitable:
¿Quién ocuparía el vacío dejado por el Chalamán? Y más importante, ¿qué nuevas estrategias usaría la organización para recuperar el control y enviar un mensaje aún más contundente? Colima respiraba con cautela. La Operación Cóndor Sangriento no solo había capturado a un hombre, había desatado un efecto dominó de incertidumbre, tensión y temor. La ciudad y el país comenzaban a comprender que, aunque un enemigo caiga, la guerra contra el narcotráfico apenas comienza, y la siguiente jugada siempre está en las sombras. Tras la captura del Chalamán, los equipos tácticos avanzaron hacia los laboratorios clandestinos que él coordinaba en los alrededores de Colima. 5 instalaciones camufladas como granjas agrícolas revelaban la sofisticación de su imperio: maquinaria industrial para producir metanfetamina y fentanilo, toneladas de precursores químicos importados desde Asia y procedimientos operativos tan precisos como los de una empresa legítima. Cada laboratorio funcionaba como un nodo clave, conectado a rutas internacionales de transporte y lavado de dinero. Uno de los laboratorios, escondido entre pollares, estaba equipado para producir hasta 1000 kilos de metanfetamina al mes. Otro, camuflado como invernadero de Beris, contenía toneles con precursores químicos suficientes para generar fentanilo que podría intoxicar a millones. La operación del Chalamán no era improvisada. Cada kilogramo, cada químico y cada envase tenía un destino claro, desde puertos de Manzanillo hasta puertos internacionales en California y Rotterdam. La DEA y las autoridades mexicanas habían rastreado envíos hasta Hong Kong y Shanghái, confirmando la magnitud global de la red. El hallazgo en los laboratorios no se limitó a drogas y químicos. Documentos cifrados y cuadernos mostraban pagos a funcionarios y empresarios que protegían el flujo de dinero. Fotografías de reuniones secretas revelaban que su red se extendía mucho más allá de Colima. Operadores en Florida y otros estados estadounidenses coordinaban envíos, mientras intermediarios locales garantizaban la seguridad en territorio mexicano. Cada evidencia era una prueba de cómo un solo hombre, escondido tras una fachada de empresario, podía conectar continentes enteros con su maquinaria criminal. El rancho del Chalamán se convirtió así en un mapa del crimen: laboratorios, arsenales, contabilidad oculta, rutas de exportación y pruebas de homicidios. Todo estaba destinado a demostrar que su caída no era solo la captura de un operador, sino el inicio de un desmantelamiento completo de una red internacional de drogas. El impacto era inmediato. Sin su liderazgo, los laboratorios perdían coordinación, las rutas de precursores quedaban vulnerables y la vigilancia internacional se intensificaba. La extradición del Chalamán a Estados Unidos no solo significaba justicia por sus crímenes, sino la posibilidad de acceder a información que podría desarticular operaciones del CJNG en múltiples continentes. En Colima, mientras los equipos aseguraban los laboratorios y documentaban cada hallazgo, se comenzaba a comprender la magnitud de lo que se había desatado. La captura del Chalamán era un golpe a un imperio global que durante años había operado bajo el disfraz de normalidad, y cuyo desmantelamiento anunciaba que la guerra contra el CJNG se estaba librando ahora también en los laboratorios y las oficinas financieras, no solo en las calles. El rancho del Chalamán no era solo un centro de producción de drogas, era un verdadero arsenal militar disfrazado de hacienda. Tras asegurar los laboratorios, los agentes descubrieron un cuarto blindado detrás de paredes falsas, donde se almacenaban fusiles calibre .50 capaces de perforar blindaje, lanzagranadas, granadas de fragmentación, chalecos antibalas tácticos y miles de cartuchos. Cada elemento mostraba la preparación de un ejército privado listo para un conflicto total. El hallazgo era escalofriante. Algunas armas tenían manchas de sangre seca, evidencia de enfrentamientos previos. Los chalecos antibalas estaban etiquetados y organizados como en un almacén militar. Comunicaciones encriptadas y equipos de vigilancia reforzaban la idea de que el Chalamán no solo esperaba defender su territorio, sino coordinar operaciones de ataque contra rivales y traidores. Todo estaba planeado con precisión quirúrgica. Además del arsenal,
Los agentes encontraron mapas detallados de rutas de escape y puntos estratégicos para emboscadas. Los cuadernos cifrados indicaban nombres de colaboradores locales, operadores financieros y funcionarios que garantizaban la seguridad de sus envíos. Cada anotación era una pieza de un rompecabezas que mostraba cómo un hombre podía controlar logística, financiamiento y operaciones tácticas con mano de hierro. La logística del Chalamán incluía vehículos blindados, camionetas reforzadas y transporte de cargamentos ilegales mezclados con exportaciones legales de aguacate y berries. Cada movimiento estaba calculado para evitar detección, y sus hombres estaban entrenados para responder con fuerza extrema. Era un sistema complejo, sofisticado y letal, que mostraba cómo un solo operador podía sostener un imperio criminal mientras permanecía casi invisible. El arsenal y la logística también revelaban el nivel de preparación para la guerra interna y externa del CJNG. La organización no dependía solo de la fuerza bruta, su poder residía en la planificación, la disciplina de sus hombres y la infraestructura que mantenía operativa la red de drogas y lavado de dinero. Cada laboratorio, cada arma y cada ruta formaba parte de una red interconectada diseñada para sostener su reinado y proteger al Chalamán. La captura de este hombre no solo significaba desarticular un nodo financiero del CJNG, sino desactivar un centro de operaciones militares. Sin su liderazgo, el control sobre las rutas de precursores, los laboratorios y el arsenal quedaba vulnerable. Las autoridades mexicanas entendieron que el golpe había sido histórico, pero también que abrir esa grieta en la organización podría desencadenar represalias inmediatas. La guerra apenas comenzaba, y el CJNG sabía que la caída de su operador más estratégico no pasaría desapercibida. La captura del Chalamán no solo fue un golpe al CJNG, fue un terremoto político que sacudió las estructuras de poder en México y llamó la atención de agencias internacionales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado escueto: "El Estado mexicano ha cumplido". Pero detrás de esas palabras, el mensaje era mucho más profundo. La detención de José Luis Sánchez Valencia demostraba que incluso los hombres más cercanos al Mencho no eran intocables y que la justicia podía llegar a quienes operaban desde las sombras. Mientras tanto, en Washington, la DEA y fiscales del Distrito Sur de California monitoreaban con atención cada movimiento. Los cargos en contra del Chalamán eran graves: tráfico internacional de metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, coordinación logística con redes transnacionales y la presunta participación en el homicidio de 2 agentes de la DEA en Guatemala en 2022. Su extradición se convirtió en una prioridad, no solo por justicia, sino por la información que podía revelar sobre las operaciones globales del CJNG. El Chalamán estaba consciente del riesgo. Durante años, había caminado entre empresarios, políticos y funcionarios locales con apariencia de normalidad, pero ahora su anonimato se desmoronaba. Cada contacto, cada reunión y cada movimiento habían quedado registrados en cuadernos, memorias USB y fotografías. La evidencia era tan contundente que su defensa enfrentaría un proceso implacable. Las autoridades mexicanas y estadounidenses entendían que este hombre conocía nombres, rutas y acuerdos secretos que podían comprometer a toda la estructura del CJNG. En Colima, la ciudad sentía la tensión. El CJNG reaccionaba de inmediato, organizando sus piezas para proteger a sus operadores y vengar la caída de su líder financiero. La amenaza de represalias era real: casas de seguridad vaciadas, vehículos abandonados con mensajes de advertencia y movimientos de hombres armados por brechas rurales confirmaban que la organización no aceptaría la pérdida sin respuesta. Cada acción mostraba la capacidad del CJNG para fragmentarse, adaptarse y mantenerse activo incluso frente a golpes directos. La extradición del Chalamán se convirtió en un desafío logístico y de seguridad sin precedentes. Las autoridades mexicanas debían garantizar que el traslado a Estados Unidos fuera seguro, evitando cualquier intento de rescate por parte del cártel. Al mismo tiempo,
Se activaron protocolos internacionales para proteger la información crítica que él poseía, incluyendo cuentas bancarias, rutas de envío de precursores químicos y contactos de alto nivel. Cada detalle estaba calculado para minimizar riesgos y asegurar que la justicia prevaleciera. Este momento marcó un cambio histórico en la lucha contra el CJNG. La caída de un operador tan estratégico abrió una grieta en la organización, desestabilizando rutas de precursores, laboratorios clandestinos y el flujo de dinero internacional. Pero también dejó claro que la guerra no terminaría con una sola captura. El CJNG podía reagruparse, reorganizarse y planear nuevas estrategias, y México debía estar listo para enfrentar lo que vendría después. La extradición del Chalamán no era un final, sino un nuevo capítulo en una batalla que aún estaba lejos de concluir. La captura del Chalamán no solo desarticuló una célula estratégica del CJNG, sino que marcó el inicio de una serie de consecuencias inevitables. Colima, que durante años había vivido bajo el miedo silencioso del cártel, comenzó a sentir las primeras ondas de un efecto dominó que amenazaba con desatar una nueva fase de violencia. Casas de seguridad vacías, vehículos abandonados y mensajes de advertencia eran solo la punta del iceberg de la reacción del cártel. La organización no perdía tiempo. Cada traidor debía ser identificado, cada vacío debía ser cubierto y cada territorio debía mantenerse bajo control. El rancho del Chalamán, ahora asegurado, era un testimonio del poder y alcance que un solo hombre podía ejercer. Desde laboratorios industriales de metanfetamina y fentanilo hasta arsenales militares, pasando por rutas de exportación internacional y redes financieras de lavado de dinero, todo estaba conectado. Cada cuaderno, cada fotografía y cada memoria USB eran evidencia de la sofisticación de una red global que había operado por años con aparente impunidad. Las autoridades mexicanas y estadounidenses entendieron que la información contenida en esos documentos podría desmantelar múltiples operaciones del CJNG, desde los puertos de Manzanillo hasta laboratorios ocultos en otras regiones de México y Centroamérica. Mientras la extradición del Chalamán avanzaba, la atención se centraba en prevenir cualquier intento de rescate. La operación requería coordinación internacional y máxima vigilancia. Su conocimiento sobre rutas, contactos y operaciones financieras lo convertía en un objetivo crítico para el cártel, y cualquier error podía tener consecuencias letales. La extradición no solo era una cuestión legal, sino estratégica. Garantizar que su información llegara a las autoridades era crucial para debilitar la estructura del CJNG. Pero más allá de la captura y la extradición, la Operación Cóndor Sangriento dejó lecciones sobre la lucha contra el crimen organizado. El CJNG no es una organización monolítica, es un enjambre capaz de fragmentarse, adaptarse y regenerarse. La pérdida de un líder como el Chalamán crea vacíos que otros buscarán llenar, y el Estado mexicano debe permanecer vigilante. Cada calle, cada puerto y cada oficina que operaba bajo su influencia ahora está bajo escrutinio, y cada decisión que se tome puede determinar el rumbo de la guerra contra el narco. La operación demostró que la estrategia, la inteligencia y la disciplina pueden vencer incluso a los enemigos más astutos. Omar García Harfuch y su equipo mostraron que un solo hombre, con determinación y recursos adecuados, puede enfrentar un imperio criminal. Pero la captura también recordó que la guerra contra el CJNG no tiene un final definitivo. Cada victoria abre nuevos frentes y cada golpe provoca reacción. En Colima, la ciudad respira con cautela. La caída del Chalamán es una victoria, sí, pero también un espejo que refleja la profundidad de la infiltración del narco en la sociedad. Mientras los agentes analizan documentos, laboratorios y rutas de envío, el mensaje queda claro: el Estado está presente y el crimen organizado, por más poderoso que parezca, no es invencible. La guerra continúa, y lo que hoy parece una victoria puede ser mañana el preludio de una nueva batalla. México sabe ahora que la lucha contra el narco no termina con un operativo ni con la extradición de un líder, apenas comienza.